¿Qué tal, banda? Hoy es el día de San Valentín. Bueno, eso en la fecha en la que subo este video. El día predilecto para pasarla bien con tu pareja, a menos de que estés soltero o soltera, como yo. Pero también es un buen día para apreciar las buenas amistades que posees. Si no tienes amigos, entonces ya no sé cómo ayudarte. No, espera, sí lo sé, porque hace poco vimos las parejas peor desarrolladas de la animación. Pero para que vean que no todo está perdido en el ambiente romántico ficticio, ahora veremos las más memorables y mejor desarrolladas parejas de la animación. O bueno, al menos mis favoritas, y que considero que son tan buenas que estoy seguro que te harán creer en el amor y desear conocer a alguien que sea como uno de los personajes que la conforman. Te amo, Millie. Por lo que sin más, comencemos. No quedado solo y te diré por qué. La que organizó esa fiesta fuiste tú, Pinkie Pie. Se suponía que aquí había otra pareja, pero el autor se le ocurrió mandarla a la chingada, así que pues cambio de último minuto. Y la pareja de la que hablaré en su lugar puede que no haya tenido mucho tiempo de desarrollo en comparación, pero al menos sí terminaron juntos, con todo y bendición. Y decir que fue un romance salido de la completa nada sería incorrecto. Porque si hay algo que me quedó bastante claro a mí y seguramente a todo el mundo desde que Pinkie Pie y Cheese Sandwich se conocieron, es que estaban destinados a ser el uno para el otro. O sea, si la historia de fondo de Cheese no te convenció de eso, es porque eres un necio. Dos fiesteros, unidos por lo que parecía ser el destino, uno inspirándose en otro, con tantas cosas en común, que pensar que no son compatibles es completamente ilógico. Realmente la única distinción completamente genuina entre Pinkie y Cheese es la escala de sus locuras y que uno no tiene un punto fijo para estas, al menos no durante un tiempo. Y si la serie se encargó de plantear la química, los cómics se encargaron de profundizarla, dando las bases de lo que sabemos será un matrimonio que engendrará a la mayor bestia del caos desde Discord. Es decir, piénsenlo. ¿Cuál creen que será la capacidad fiestera de esta pequeña? Siendo que tiene dicha capacidad tanto en los genes como en la educación. Pobres de los que sean los vecinos de esta familia. ¿Qué onda? Hola. ¿Conoces a Sonic el erizo? Pasamos de una pareja que posee muchas virtudes y química que no se ha formalizado a una que no posee muchas virtudes ni química, pero sí se ha formalizado. Y aún así creo que al menos la versión que nos compete sí muestra lo efectivo y amoroso que puede llegar a ser su relación. Hay que ser honestos, banda, Scott Pilgrim y Ramona Flowers no son realmente buenas personas, ni tampoco modelos a seguir en cuanto a relaciones. Por un lado, Scott se avienta a ligar a una chica con personalidad de engreída, aun cuando él ya tiene novia y ni se molesta en romper con ella antes de intentar cualquier cosa, mientras que Ramona es alguien que no tiene problemas en romperle el corazón a cualquiera, nada más porque se aburre de él. Ahora que lo pienso, sí son tal para cual. Es más, no les miento cuando digo que al ver la película jamás entendí por qué Scott se molestaba y se arriesgaba de tales formas con tal de estar con alguien como Ramona, ya que a mi parecer no valía la pena, y menos con esos antecedentes. Kibet se veía como la opción perfecta, al menos en un principio. Wow, Wallace tenía razón, no se la merecía. Pero esa perspectiva cambió en Scott Pilgrim da el salto, una historia que, en lugar de enfocarse en la batalla de Scott por ponerla, nos dio un desarrollo para Ramona que hace que empaticemos con ella y podamos ver su redención por lastimar a sus exnovios, al menos a la mayoría, y hace que pueda concordar en que si alguien como ella es capaz de luchar y reflexionar por tener una relación con Scott, definitivamente vale la pena estar con ella. Incluso ayuda a hacer que Scott también madure y pueda comprender la importancia de una relación, lo que hace que la versión de estos dos sea realmente satisfactorio verlos juntos, sin la necesidad de
lastimar a alguien más o poner en riesgo sus vidas. Bueno, sí la pusieron, pero esta vez nadie murió y sus enemigos también tuvieron un buen desarrollo. Lo que demuestra que, si alguien está dispuesto a luchar por una relación, una que sí vale la pena y donde tanto propios y extraños estén felices con dicha relación, es más romántico y gratificante que simplemente partirse la madre por una chica que probablemente te bote a las 2 semanas. Antes de conocernos, las cosas aterradoras eran... aterradoras. Y esta noche también, porque no estabas ahí para alegrarme, supongo. Entonces estemos juntos. Edgar hizo reír, así que ella supo que era él. Pero ¿florecerá su amor en el camino? Con toda la aparente popularidad y fanaticada que hay tras esta serie, me sorprende no haberme enterado de ella hasta hace poco, básicamente con el estreno de su otra serie, y aún así quedar fascinado por la increíble química y desarrollo que hay entre sus dos protagonistas. Seré sincero, en un inicio no veía a Uzi y a N como una potencial pareja, realmente los veía más como un hermano mayor y una hermana menor. Es más, Uzi no me caía muy bien que digamos, de hecho sigue sin caerme del todo bien. Pero a medida que avanza la serie, la chispa que estos dos robots tienen sí que es palpable. Por un lado tenemos a Uzi como una rara y agresiva chica que pese a tener buenas intenciones para su especie, es incapaz de conectar con alguien, precisamente porque ella los aleja. Y por el otro está N, un adorable pero ingenuo robot asesino que busca su lugar en un mundo donde solo está ahí para matar y morir, siendo el encuentro de ambos lo que hace que sus vidas tengan un propósito y alguien por quien preocuparse. Gracias a ello, Uzi ha podido abrirse emocionalmente con alguien que realmente la escuche y N ha tenido a alguien que realmente ha querido estar con él, lo que le ha permitido sentirse cómodo y querido en un lugar. Básicamente, gracias al uno con el otro han podido crecer como personajes y de cierta forma darle sentido a sus vidas. De ahí que no es sorpresa que veamos evolucionar su relación a un romance, donde ambos se apoyen, se defiendan y se cuiden mutuamente, mostrando una preocupación genuina por el otro, básicamente lo que las relaciones estables deben ser. Vaya, hasta llegamos a ver en un momento cómo N se cuestiona si salvar al universo entero o a Uzi. Eso es amor, no uno muy sano, pero amor a fin de cuentas. Y créanme, quisiera decir que la conclusión de esta relación, como de la historia en general, son satisfactorios, pero no puedo evitar sentir que todo fue cambiado a último minuto, porque en el contexto general no siento que haya un cambio significativo, es decir, el hecho de que la escena inicial y la final de la serie sean muy similares no ayuda mucho. Realmente me habría gustado ver cómo esta pareja culminaba su historia de mejor forma, en donde Uzi pudiera tener un cambio más positivo en su actitud por la influencia de N. Sí, de cierta manera lo tuvo, pero prefiere seguir sintiéndose como la chica mala después de todo. Algo es algo, supongo. Oye, soy un chicle duro. Nunca jamás va a pasarme nada, jamás. Lo sé, yo... Oye, esa frase estuvo rara. Creo que tengo una conmoción. Por un lado, tenemos esta pareja forzada que se hizo más para complacer a una fanaticada que porque realmente sea algo necesario para el desarrollo de los personajes. Y por el otro, tenemos esta pareja que si bien era popular en internet, pero vaya que lo hizo, no sin antes mostrarnos todo un camino lleno de altas y bajas, donde la conexión emocional de Marceline y la dulce princesa fue puesta a prueba, y así darnos uno de los clímax más emocionantes y satisfactorios de un ship. Polos opuestos, pero complementarios, un espíritu libre y otro atado a las responsabilidades de gobernar.
destinados a vagar juntas por la eternidad o hasta que la muerte las separe. Y vaya que han estado cerca de la muerte. Estas dos chicas han tenido que enfrentar de todo para poder estar juntas. Y no solo hablo de monstruos o peligros ambientales, hablo de decisiones difíciles y desacuerdos que en más de una ocasión han generado discordia entre ambas. Pero al final siempre se preocuparán una a la otra, siempre se van a apoyar, aun por más difíciles que sean las cosas, siempre contarán consigo mismas para cualquier situación que se les ponga enfrente, así sea implicar que una renuncie a su inmortalidad, otra pueda perder su reino o incluso ambas puedan morir en el proceso. Su consuelo será que estarán juntas en ello. Tan es así que sea cual sea su universo, sea cual sea las variantes de la vida que posean, sea cual sea la situación en la que cada versión de ellas tengan, siempre encontrarán una forma de estar juntas, dando una lucha, un sacrificio y por supuesto una aventura para fortalecer su amor. Este mundo cruel, el amor encontré. Un mini. ¿Es en serio que nos está grabando, puto enfermo? ¿Quién diría que en el infierno, un lugar donde el pecado y la lujuria están a la orden del día, podríamos encontrar una pareja como Moxie y Millie, dos asesinos con una estabilidad mental y moral de lo más cuestionable? Pero si hablamos del amor que se tienen el uno al otro, es incuestionable. Puede que, a diferencia de muchas otras parejas, Moxie y Millie no tengan una historia o un desarrollo romántico, al menos no uno que conozcamos, pero francamente eso no importa, porque el amor y pasión que desbordan estos dos con cada interacción que tienen es de lo más hermoso y sano que pueda haber. Y eso es decir mucho considerando el tipo de serie y el lugar donde ésta se desarrolla. Porque seamos honestos, banda, uno pensaría que en el infierno cosas como el amor genuino, la fidelidad de parejas y por supuesto el matrimonio serían cosas desprestigiadas y hasta mal vistas. Bueno, de hecho creo que para algunos así es, o sea, si saben que su gobernante arruinó los dos primeros matrimonios de la humanidad, ¿no? Así que el hecho de que pueda existir un matrimonio, uno de verdad tan estable y amoroso como el de Moxie y Millie, es un verdadero milagro. Una pareja que a pesar de que sus actos no sean realmente buenos, sí que los unen y les generan una chispa más de pasión, donde a pesar de que no se exentan de complicaciones y desacuerdos, siempre se dispondrán a apoyarse, darse afecto y no dejar que la autoestima del otro caiga por lo que digan los demás. Especialmente Millie con Moxie. Y cada vez que piensen por qué Bleach está tan obsesionado y de cierta forma celoso de esta relación, es porque probablemente no haya otra igual de sana, amorosa y apasionada como la de estos dos en todo el infierno y hasta probablemente en toda la creación. Ahora la duda será, ¿qué tan complicada se volverá su relación dado que esta está dando frutos? Y más preocupante, ¿por qué Millie parece querer ocultarle ese fruto a Moxie? Prefiero no pensar en eso hasta que quede claro. Escuché todo lo que dijiste. Luisa, yo... Lo sé. Todo era en serio. El mundo es mejor si tú estás en él. Mi mundo es mejor si tú estás en él. Francamente, cualquier versión de Lois y Clark podría estar en este top, o al menos la mayoría, pero optaremos por la más reciente, o sea, la de Mis aventuras con Superman, una historia de amor que se logró desarrollar de forma tan efectiva, orgánica y sorpresivamente en tan pocos episodios, incluso antes de que terminara la temporada, algo muy poco común, porque creo que todos saben que normalmente estos arcos amorosos tardan temporadas o hasta la serie entera. Es por eso que muchos valoramos el romance de Lois y Clark en esta serie, porque no da vueltas y estiramientos a un planteamiento que ya hemos visto cientos de veces y que al final de cuentas todos saben que ellos van a acabar juntos. Así que, ¿por qué perder el tiempo en una fase que todos los demás exploran cuando podemos centrarnos en la fase que pocas veces se ve, la de ser una pareja?
Y es que además de eso, algo que distingue a estas encarnaciones de Lois y Clark es la forma en cómo se desenvuelve la química, ya que por lo general Lois está enamorada de Superman y suele ver a Clark como un amigo simpático o peor. Aquí, Lois se enamora de Clark incluso antes de conocer a Superman, lo que prácticamente hace que se enamore de quien realmente es, que vea al chico granjero y sus acciones simples pero nobles antes del hombre de acero con sus poderosas hazañas, lo cual habla de lo genuino que es este amor. De Clark ni hablemos, el tipo es un pan de Dios que tuvo la fortuna de encontrar el amor a primera vista y tener todos los factores a su favor para que esta relación saliera a flote. Bueno, casi todos. Es verdad que no todas las acciones fueron correctas, es verdad que algunas actitudes no fueron las mejores, especialmente hablando de Lois, pero el hecho de que éstas sean sobrepuestas y resueltas ante un afecto genuino es realmente una buena forma de fortalecer la relación, porque al final, si un romance se disuelve por la más mínima gota de discordia, entonces no son el uno para el otro, y ellos dos demostraron que sí lo son. Así que si hay una razón por la cual aplaudirle a Mis Aventuras con Superman, no es por ser la serie de DC con mejor acción, villanos emblemáticos o un tono sumamente oscuro y deprimente. Para eso hay más opciones que brillan por lo mismo, sino porque nos presenta a una de las mejores versiones del Hombre de Acero y sobre todo uno de los mejores planteamientos y desarrollos de romance que podrá tener la pareja más icónica de DC Comics. ¡Oh! ¡Caracoles! No puedo creer lo que hice. ¡No puedo creer lo que dije! En una época donde el contenido LGBT era y sigue siendo causa de enojo, cancelación y estúpidas e insoportables discusiones, especialmente tratándose de Disney, es sorprendente ver la buena aceptación que tuvo el romance de Luz y Amity de The Owl House. Bueno, no dudo que por ahí haya una bola de homofóbicos detestando la serie o que la relación pudo haber tenido algo que ver con que esta fuera recortada. Y ni hablemos de la horrible y tóxica comunidad que se formó en su momento. Independientemente de eso, creo que lo que hace que este romance funcione tan bien es que es identificable para cualquier persona, especialmente para alguien de la edad de las protagonistas. No es una historia de dos mujeres descubriendo su orientación, no involucra los dramas o prejuicios que esto conlleva. Incluso vemos que la familia de Amity, por más horrible que sea, no muestra disgusto ante este hecho. Es básicamente una historia de amor adolescente tratada con completa honestidad e inocencia. Da igual si ambas son mujeres, o si una fuese hombre, o si ambas lo fuesen. El verdadero núcleo de este romance está en cómo ambas enfrentan sus miedos e inseguridades para poder encontrar la felicidad de la otra y de sí mismas, no importando los peligros y dilemas que pueda haber en el camino. Luz y Amity se tendrán la una a la otra para dar batalla y vencer a cualquier adversidad que se puedan topar. Y es que el ver cómo ambas crecen, con Amity pasando de ser una agresiva y engreída a una amistosa y segura de sí misma, o Luz siendo una ingenua e inocente turista a ser una habilidosa y astuta líder y hechicera, y cómo esto se ve reflejado en su relación es de lo más satisfactorio. Iniciando como una rivalidad bravucona, pasando por una amistad sencilla que eventualmente se vuelve más abierta e íntima, hasta convertirse en una relación sólida y próspera. Es algo que realmente no he visto mucho en cualquier medio, y menos así de bien ejecutado. Hasta me hace pensar por qué hay historias que insisten en meter drama romántico en una relación que realmente no lo necesita. Ver la química que la pareja tiene es lo bastantemente satisfactorio como para no necesitar discordia. Si quieren meter conflicto, que sea uno que la pareja enfrente como pareja. Que nos muestren lo efectiva que es su unión, que nos enseñen que para poder vencer las adversidades no es necesario una discusión o rompimiento, sino que trabajen en equipo, que es al final lo que las parejas son.
un equipo, no solamente alguien con quien desahogar placeres y lujurias, sino alguien con quien puedes contar y a quien apoyar para salir adelante. Y eso es justamente lo que son Luz y Amity. Y ahora los fanarts de la semana. Porque sí, a partir de ahora voy a incluir fanarts de la semana. Otra vez. Gracias a Yerelex, Rax y Tex por estos dibujos que me han mandado. Especialmente a Tex, que me puso con mi Sugar Mommy favorita. Aunque yo no uso lentes. Pero si ahora quieres ver las parejas más forzadas de la animación o los ships canon de My Little Pony, te dejaré respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y muchas gracias a todos los miembros del canal y suscriptores de Twitch que apoyan directamente mi contenido, especialmente a los guardianes de la armonía como Mayward1, Darik Levitt, Caro Flor, Bizarini TV, J, Sonia, Augusto Astrada, Starshy, Tiago Gaspar, Big Star Mesada y Mr. Revolver. Muchas gracias.